empiezo a sufrir a partir de los 8 años. Tengo una violación por parte de una vecina. Esto porque mi madre tenía que trabajar, nos dejaba encargada, a mi hermana y a mí. Y entonces, a partir de esta violación, yo pues me destruye completamente. Empiezo a sentir una atracción muy fuerte por las mujeres. Yo trataba de contarlo, pero no tenía a quién. Y muchas veces también, por proteger a mi hermanita, yo también dejé que otras personas me tocaran para que a ella no le pasara nada. Después de esto, pues fue una tortura interna porque sí me vinieron deseos de estar con mujeres, pero yo pues ya no encontraba para dónde. Y después de esto, todavía para empeorar, yo vengo de una familia donde tengo 20 medios hermanos. Entonces uno de mis medios hermanos también abusó de mí. Esto viene a partirme aún más y a llenarme más de odio, de confusión, porque yo ya no sabía si quería hombres o si quería mujeres, si estaba bien, si no estaba bien, y no tenía a quién preguntarle. Y de ahí también fue una tortura impresionante porque yo ya empecé a sentir torturas espirituales. Esto era, en la noche sufría yo violaciones, amanecía con rasguños, con moretones. Pero aún ahí también yo sentí una desesperación porque yo decía, es que me estoy lastimando, no tengo a quién contárselo, a quién se lo puedo decir, todos van a pensar que yo estoy loca. Entonces esa parte también trajo más hondo la depresión. Empezó a entrar una locura a mí de quererme quitar otra vez la vida, porque ya no, yo decía lo mismo que pasé de niña otra vez ahorita. Entonces yo ya estaba muy, muy mal anímicamente, ya no quería nada. Entonces después de ahí, para no pasar por estas torturas nocturnas, empecé a tomar mucho todos los días para no llegar y dormir. Y también para no llegar y dormir, empecé a acostarme con hombres, para que si por lo menos mis violaciones tenían que ser diarias, pues que yo viera que era una persona y que no sintiera que alguien me estaba torturando. Cuando yo tenía relaciones con hombres, yo despertaba y me sentía la más vil, la más basura, porque aparte había veces que no sabía ni con quién despertaba, entonces eso era peor. O sea, después de todo lo que yo ya había pasado, ahora me estaba pues deshaciendo por dentro más. Ya no sabía ni lo que era bueno ni lo que era malo. Estaba pasando por realmente algo ya desesperante. Yo ya no quería vivir, ya no encontraba yo un motivo para estar viva. Llego al Centro de Ayuda Universal, empiezo a hacer cadenas, a perseverar y a luchar. Y después de un tiempo escucho del ayuno de Daniel, que es para recibir lo más grande que Dios puede darte. Y ahí es donde yo digo que voy con todo. Y también entendí que yo tenía que dejar todo lo que había en el mundo, yo lo tenía que dejar. Dejé los vicios, dejé el cigarro, el alcohol, dejé las amistades, dejé a los hombres, dejé todo lo que había hecho en mí, todo este vacío, este dolor. Yo dije, dejo todo, pero tómame, Señor, y cámbiame, transfórmame. El Espíritu Santo me sorprendió. Fue un día en casa, en el baño, empecé a cantar algo que ni yo sabía qué decía, empecé a bailar y ahí fue cuando dije, Señor, estás aquí, viniste conmigo, estás aquí conmigo. Fue algo increíble, maravilloso. Fue el día más feliz de toda mi vida, sentí una alegría, una paz, lo que nunca había sentido. Y sabía que Él estaba conmigo y me había tomado como hija. Hoy con el Espíritu Santo salió de mí toda esa amargura que yo tenía por las violaciones y los abusos. El deseo por las mujeres desapareció.
Se quitaron las ganas de acostarme con hombres de uno y otro. Ahora el Espíritu Santo me llenó, ya no necesito vicio de alcohol ni cigarro. Ahora todo ese lugar o el vacío que tenía, ahora Él lo ocupa y estoy libre completamente de amargura, de dolor, de depresión. Todos esos tormentos que me había traído la amargura desde mi niñez, ahora ya no más. Ahora soy feliz, mi vida cambió completamente. Tengo una alegría por vivir, tengo un nombre, me llamo hija de Dios. El Espíritu Santo me dio un lugar, el Espíritu Santo me dio la paz, el Espíritu Santo me dio el valor que yo no tenía o que no sabía que yo tenía. Él me dio ese valor. Sé que soy importante para Él y el Espíritu Santo me dio la vida. El Espíritu Santo es algo por el cual vale la pena luchar, si es necesario, toda tu vida. Es algo que no importa el precio que tengas que pagar. Cuando tú lo tienes, sabes que vale la pena. Todo lo que hayas dejado, no hay cómo pagarlo, no hay cómo cambiarlo. O sea, tienes que dejar todo. Es vida o muerte. Y el Espíritu Santo es la vida.